Hay una parábola que el Señor Jesucristo en su ministerio dijo que no es tan conocida por una sencilla razón. Solamente aparece en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo. Es la parábola de los dos hijos. Allí el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice que había un padre que le dijo a un hijo: hijo mío, ve y haz tal cosa. Y el hijo dijo, no. Pero dice que después se arrepintió y fue. Después vino el segundo hijo y el padre le dio la misma orden. Y el hijo dijo, sí papá, ¿cómo no? Pero al final no hizo lo que se le mandó. Así que Cristo le pregunta a los fariseos, ¿quién de ellos obedeció la voluntad de Dios? Y los fariseos contestan muy ingenuamente, el primero. Lo que Cristo quería decirles y enseñarles es que el segundo era como los fariseos, conocían al dedillo la voluntad de Dios, pero no la hacían. Así que el eje central de esta parábola es que la verdadera obediencia es hacer más que simplemente decir o conocer. El pasaje en el Antiguo Testamento del que nosotros queremos predicar y acercarnos en esta mañana, Jeremías 42 y 43, tiene la misma enseñanza de una manera más amplia, de una manera más gráfica. Pero antes de nosotros adentrarnos a ver la historia que allí se nos relata, es importante que hablemos del contexto histórico, porque si no, no vamos a saber qué es lo que está allí pasando. Desde el momento en que Dios elige a Israel como nación, uno de los elementos fundamentales e importantes que Dios demandaba de su pueblo, como pueblo suyo, era la obediencia. Los llevó luego de sacarlos a Egipto, no directamente a Canaán, donde se llegaba en unos 15 días, sino que los llevó al sur a Sinaí para darle allí sus leyes y sus estatutos. Finalmente, después de muchas tribulaciones y complicaciones, ellos llegan y se establecen en la tierra prometida e inician su vida como nación. Y a lo largo de toda la vida del pueblo de Dios, la característica fue la desobediencia. Esto hizo que el Señor con frecuencia levantara profetas para que les exhortaran a arrepentirse de sus caminos y retornaran a hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que decían los profetas era no solamente arrepiéntanse y obedezcan, sino que con regularidad manifestaban las consecuencias de no obedecer. Con el paso del tiempo, estas consecuencias empezaron a llegar. Primeramente, cerca del 931 a.C., en los tiempos de Roboán, el hijo de Salomón, el reino se dividió. Dios dividió el reino por causa del pecado del pueblo y de una manera particular del pecado de Salomón. Pero más adelante el reino del norte, llamado Israel, en el 722 a.C., fue juzgado por Dios cuando lo entregó en cautividad en manos de los asirios. Y 100 y pico de años más adelante, el juicio otra vez viene para el reino del sur o Judá, cuando son entregados en cautividad a Babilonia. Así que el profeta Jeremías era uno de los profetas que habló con el pueblo. Por cerca de 40 años, es decir, desde los días de Josías, quizás el último rey que temió a Dios en el reino del sur, el profeta estuvo hablando y profetizando. Pero como el pueblo no escuchó ni obedeció, Dios mandó a los babilonios que destruyeran a Jerusalén, que destruyeran las murallas, que destruyeran el templo y que se llevaran cautivos a los judíos. Y se llevó cautivo también a Sedequías, el último rey de Judá, dejando como gobernador en la nueva provincia de Judá a Gedalías. Poco tiempo después de Gedalías estar como un gobernador de Nabucodonosor en Judá, se levanta Ismael, influenciado por los amonitas, y asesina a Gedalías, al gobernador. Joanán, uno de los oficiales del pueblo de Israel, impide que Ismael llegue a usurpar el papel de gobernador. Pero es en ese entonces donde aparece nuestra historia. Aquí está el pueblo donde acaban de matar al gobernador que puso Nabucodonosor. Están asustados, están pensando, ahora sí fue verdad que nos metimos en problemas. Si siendo nosotros supuestamente poderosos, Nabucodonosor vino y nos destruyó, ahora que apenas queda un remanente pequeño, ¿qué va a suceder con nosotros? Así que
ellos en este momento se acercan al profeta y ahí inicia nuestra historia en el capítulo 42. En el capítulo 42 nosotros tenemos en los primeros 6 versículos una petición aparentemente piadosa. Ellos se acercan, los líderes militares junto con todo el pueblo, a Jeremías a decirle que querían conocer la voluntad de Dios. Se menciona allí a Johanán como uno de los jefes militares, venía fungiendo como el ministro de defensa. De hecho, él había avisado a Gedalías que Ismael tenía malos sentimientos. Sin embargo, Gedalías no le creyó y por eso perdió la vida. Así que se acercan aquí todos y como dice nuestro texto, estaban los líderes y desde el mayor hasta el menor. Ahora, no malinterpretemos, no pensemos que esto implica que había allí adultos y niños. No. Desde el mayor hasta el menor, lo que quiere decir es que no importaba el tipo de clase social. Ahí estaban los más adinerados, allí estaban los más pobres. Ya ahí no había distinción. El pueblo entero, como un solo hombre, aparece delante de Jeremías y le hacen la petición: Jeremías, ¿qué vamos a hacer en esta situación tan difícil en la que nosotros estamos? Jeremías los escucha y les promete orar. Le dice: no se preocupen, yo voy a orar por ustedes. Ahora nosotros desde aquí podemos pensar que eso era algo muy cotidiano y muy sencillo, que Jeremías fuera a orar por ellos. Pero la verdad es que no lo es. ¿Por qué razón? Porque ya en varias ocasiones en el mismo libro Dios le había prohibido a Jeremías que orara por el pueblo. Jeremías capítulo 7, versículo 16. No ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí porque no te oiré. Wow, hermanos, es raro ver en las escrituras algo como esto. Porque una de las cosas que desde el inicio se nos habla en las escrituras es que en toda circunstancia oremos a Dios. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías: no ore por ellos. Más adelante en capítulo 11, versículo 14, otra vez dice Dios a Jeremías: pero tú no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Y entonces, ¿estaba desobedeciendo Jeremías ahora al ir a orar por el pueblo? No. Es que podemos pensar de una manera razonable que ya la prohibición había cesado. Porque lo que Dios le estaba pidiendo a Jeremías es que no orara por ellos porque ya el juicio era inexorable. Pero resulta que ya el juicio había llegado. Y en este momento ellos estaban en una etapa donde tenían nuevas oportunidades de obedecer a Dios. Ya el juicio de Dios había ocurrido. Así que es como si fuera un nuevo inicio. Y aquí tenemos otra vez una porción, un pequeño remanente que tiene la oportunidad de obedecer a Dios. Así que Jeremías accede y va y ora para que Dios les revele su voluntad. De alguna manera que no aparece en nuestra escritura, y esas son las limitaciones de las palabras escritas, Jeremías pareciera entender o leer que esa petición no era del todo tan sincera. Porque él le dice: yo voy a orar, pero yo le voy a decir lo que Dios me diga que diga. En otras palabras, yo les voy a hacer caso, pero cuando Dios me hable, yo no les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Yo les voy a decir lo que Dios me ordene. Y algo que nosotros no debemos pasar por alto, porque es muy céntrico en el sermón de esta mañana, es el reconocimiento implícito en la petición. No es algo que se afirma de una manera directa, pero incidentalmente el pueblo muestra su conocimiento de que la bendición de Dios estaba íntimamente relacionado al bienestar de su pueblo. Oigan lo que dice versículo 6 de capítulo 2. Y les recomiendo que mantengan en sus manos la Biblia abierta en Jeremías 42 y 43 para que cada vez que yo cito un versículo puedan sencillamente mirarlo. 42, 6 dice: queremos obedecer a Dios ¿para qué? Para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Ellos están indirectamente aceptando la realidad de que si ha de irnos bien, tiene que ser en los términos de Dios, no en los nuestros. Por otro lado, de igual manera, si no conocemos la historia de Israel, para nosotros puede parecer muy natural la petición de que ellos vengan a decirle a Jeremías: Jeremías, queremos saber la voluntad de Dios. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente.
Uno de los ministerios más frustrantes e infructíferos fue el de Jeremías. 40 años tenía ya Jeremías hablándoles, y nunca en esos 40 años el pueblo había venido a decirle: queremos conocer la voluntad de Dios. Al contrario, no le hacían caso, hacían lo que querían. El mismo Sedequías, como individuo, como rey, el último rey, lo llamó en una ocasión aparte, y tenemos el registro en la Biblia, y le preguntó: ven acá, ¿qué debo hacer? ¿Seré entregado en manos de Nabucodonosor? Y Jeremías le dice: entrégate y no te resistas para que te vaya bien. Sin embargo, él no hizo caso y fue llevado a cautivo. Degollaron a sus hijos delante de su presencia, y a él se lo llevaron a Babilonia y le sacaron los ojos. Qué diferente hubiera sido si lo hubieras hecho a la manera de Dios. Pero no, es como yo entiendo, como yo creo, como yo quiero. Así que esto que está ocurriendo aquí, que puede parecernos como algo muy natural, el pueblo de Dios pidiendo dirección, no es natural. Al profeta debió de darle casi un infarto. Es como, ¿cómo? El pueblo es reunido. Sin embargo, él parece que leyó en medio de la petición que allí no había sinceridad. Ya a partir de los versículos 7 hasta el final del capítulo, nosotros tenemos la respuesta de Dios. Ellos hicieron una petición, Jeremías ora y Dios responde. Ahora bien, la respuesta no vino inmediatamente. Dice el versículo 7 que pasaron 10 días antes de que Dios respondiera. 10 días que debieron parecer al pueblo que quedaba como eternos. ¿Por qué razón? Hermanos, no estaban en la época de las comunicaciones. Ellos no podían llamar y decirme: dime, ¿tú ves movimiento allá en Babilonia? No. O déjame ver, entrar en Facebook a ver si hay noticias, o a internet. No había noticias de nada. Ellos simplemente sabían que se había matado el gobernador, que ya las noticias debían haber llegado a Nabucodonosor, y que Nabucodonosor debía estar organizándose para venir y acabar con todos por ese acto de rebeldía. Así que cada día que pasaba en sus mentes finitas como la tuya y la mía, era un día donde la ventaja que ellos pudieran tener sobre Nabucodonosor al huir se acortaba. Pongámonos en el lugar del pueblo. Y no ha dicho nada Dios todavía. No. 2 días, 3 días, 4 días. ¿Y cuándo es que Dios va a responder? Se va a acercar a Nabucodonosor y nos va a agarrar a nosotros aquí esperando la respuesta. 6 días, 7 días, 8 días. Ya pasó una semana. 10 días. ¡Wow! Y podemos imaginar razonablemente que en estos 10 días Jeremías estuvo activamente involucrado en orar, rogar, clamar a Dios para que le diera respuesta. Hermanos, es cierto que nosotros debemos anhelar, sinceramente, no como este pueblo, conocer la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones. Pero al mismo tiempo debemos estar dispuestos a esperar el tiempo de Dios para sus respuestas. Vivimos en una época donde todo es express. Y necesitamos una decisión ya. Y oramos. Y nosotros queremos la respuesta: Señor, tómate tu tiempo, mañana respóndeme. Pero no es así que funciona. No es así que funciona. De hecho, yo he dicho en otras ocasiones, porque es a lo que le he dado mucha mente, que yo le tengo temor a los tiempos de Dios. El Señor promete y dice: no te preocupes. Y pasa tiempo, y pasa tiempo, y pasa tiempo. Pero Señor, yo no te dije, sí, pues estate tranquilo. Y tiempo, y tiempo. Hermanos, el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. Siempre es mejor que el nuestro. La impaciencia no es buena consejera. Si no, recuerden lo que le sucedió a Saúl. Saúl estaba allí con un ejército enfrente de los filisteos. Y Samuel le dijo: espérame que yo voy. Pero el día de llegada de Samuel llegó un poquito tarde. Y Saúl se desesperó al punto que en un momento determinado decidió él hacer sacrificios. Yo voy a ofrecer sacrificios a Dios para que Él me bendiga. No se puede obtener la bendición de Dios haciendo las cosas como nosotros creemos. Hermanos, no se puede. Así que no bien terminó él de hacer sacrificio cuando apareció Samuel. Saúl, ¿y qué fue lo que tú hiciste? No, yo era Dios que estaba alabando. Es que tú no eres llamado a ofrecer sacrificio. Tú eres rey, tú no eres sacerdote. Él tenía sus razones, pero Dios tenía las suyas, que son las que finalmente tienen razón de ser. Así que Jeremías hace lo mismo
los líderes y el pueblo vinieron a consultarme. Bueno, ahora Jeremías convoca a los líderes y al pueblo. ¿Para qué? Para darle las directrices del Señor. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No huyan a ningún lado. Quédense en la tierra. Si ustedes se quedan aquí, yo los voy a bendecir y yo los voy a proteger. Es más, si ustedes se quedan, yo los voy a salvar y los voy a librar de la mano del rey de Babilonia. Y todavía más, yo, el Dios soberano, voy a inclinar el corazón del rey de Babilonia para que tenga compasión de ustedes. Wow, wow, Señor, ¿y tú no eres el mismo que hace apenas unos pocos años destruiste toda la nación? Sí, pero Dios mismo dice aquí, yo voy a hacer eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y cuando tenemos esta expresión, de ninguna manera pensemos que fue que Dios se lamentó porque se equivocó. Ay, metí la pata. No, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios no miente, que Dios no se arrepiente. El sentir aquí fue más bien, me pesa, lamento el dolor que tuve que causarles. Hermanos, nosotros que somos finitos y pecadores, a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos o ponerles ciertas limitaciones que a nosotros mismos nos duele, pero es por su bien. No lo hacemos gozosamente, no lo disfrutamos, pero es por su bien. Y podemos decir, luego de pasada la disciplina, de verdad, a mí me dio muchísima tristeza tener que hacer esto. A mí me dio muchísima tristeza decirte que no te iba a dar el permiso para ir a tal sitio que tú lo esperaste todo el año, pero tú te lo ganaste. Me dio muchísima tristeza, pero ya eso está resuelto. Ahora estoy aquí otra vez como tu padre amante. Dime, yo voy a hacer por ti lo que tú quieras. Así es que actúa Dios. Actuamos nosotros así que somos malos, cuanto más Dios que es bueno. Así que el Señor, conociendo sus pensamientos, porque ellos todavía no habían declarado nada, se antepone a los pensamientos del pueblo y le dice de una manera directa, no temáis al rey de Babilonia. De hecho, la primera razón por la que ellos habían venido a consultar a Dios era precisamente por temor. Ellos estaban temblando, ellos estaban diciendo, cuando Nabucodonosor se entere, aquí morimos todos. Estaban asustados. Fue el temor lo que los llevó a hacer lo que hacía 40 años que no hacían. Hermanos, pero no es lo mismo hoy. Muchas veces usted no ve a las personas que no quieren saber nada de Dios cuando las situaciones se le complican o cuando tienen el temor de que venga sobre ellos algo que no quieren, inmediatamente empiezan a, entre comillas, buscar de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en el 2001 después del 11 de septiembre? ¿Qué dice la historia? Las iglesias empezaron a llenarse. 11 de septiembre, algo terrible. Las Torres Gemelas, terrorismo. Muchísimas personas empezaron a ir a las iglesias porque se asustaron. El temor movió a ellos a clamar a Dios. Y Dios le dice, no teman. ¿Y ustedes saben cuál es la razón? La mejor razón de todas. No teman porque yo estoy con ustedes. Hermanos, a veces eso no nos es suficiente. No, porque yo quiero. No temas, yo estoy contigo. Sí, Señor, pero que si tú sabes que si uno no hace, ¿quién va a hacer por nosotros? Oh, el Señor que te ha prometido sostenerte, ¿o no? Sí, es muy fácil decirlo. Bueno, de verdad que es fácil decirlo. Hacerlo es más difícil. Pero ¿sabes qué? Es que es lo mismo. Dios sigue estando ahí a favor de su pueblo. Es como si Dios dijera, he aquí más que Nabucodonosor en este lugar. Él es el rey, pero Él está en mis manos. No teman. En un sentido, las respuestas de Dios eran buenas nuevas para el pueblo. Yo estoy con vosotros para salvarlos. Yo estoy con vosotros para librarlos. Yo voy a tener compasión de vosotros. Vengan a mí, confíen en mí, descansen en mí. Sin embargo, hermanos, esa no era la respuesta que ellos estaban esperando. Ellos no lo habían dicho, pero ellos no estaban esperando esa respuesta y por lo tanto no era la respuesta que ellos querían oír. Es por eso que el Señor no solamente contesta lo que ellos preguntaron, sino que a partir del versículo 13 hasta el 18, Dios les
añade las consecuencias que sufrirían si no obedecían. Como hemos dicho, Dios conocía sus corazones y Él sabía que en su interior había un deseo sincero y fuerte de irse a Egipto. Y humanamente hablando, el razonamiento del pueblo tenía cierta lógica. Ven acá, Nabucodonosor nos atacó cuando nosotros no hicimos nada contra él. Ahora que matamos a su gobernador. En este momento histórico, Egipto no está en guerra. Aquí estamos nosotros con todo destruido. Imagínense una zona destruida, las murallas derribadas, una zona en ruinas y ellos tratando de sobrevivir en medio de esto. Sin embargo, en Egipto hay comida. En otras palabras, nosotros vamos a encontrar en Egipto lo que no tenemos aquí. ¿Es verdad que en Egipto había lo que no había en Judá en ese momento? Sí, es verdad. Pero Dios te dice, no te vayas. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro típico que nosotros enfrentamos continuamente. Nuestros deseos contra la voluntad de Dios. Nuestra propia razón, nuestro propio esquema de pensamiento versus la clara directriz de Dios en tal o cual situación. Así que si la primera razón que ellos tuvieron para consultar a Dios fue el temor, la segunda razón era que ellos añoraban regresar a Egipto. Y no era la primera vez que sucedía. ¿Ustedes nos recuerdan, acabado de salir de Egipto, de cruzar el Mar Rojo, de haber visto todas las maravillas de Dios, desde que las cosas se pusieron un poquito complicadas en el desierto, cómo ellos empezaron a murmurar contra Moisés y se querían devolver a Egipto de nuevo? Mencionando de Egipto aquellas pocas cosas buenas y olvidando todo lo malo que habían recibido en Egipto. Pero ahora Dios los sorprende y anticipa sus pensamientos y les dicen claramente que si se obstinan en ir a Egipto, les vendría exactamente lo que temían y lo que querían evitar. Nuestra versión de las Américas en el versículo 15 llama obstinación a la insistencia que ellos tenían de hacer su voluntad. Por eso Dios les dice, si se obstinan en ir a Egipto. Según el diccionario, obstinarse es lo siguiente: mantenerse uno tenazmente en una resolución, propósito, opinión, etcétera, sin dejarse vencer por razonamientos, ruegos o amonestaciones, ni por obstáculos o reveses. En otras palabras, es entercarse irracionalmente. Sin embargo, hermanos, ¿no es cierto que te pasa a ti y me pasa a mí? Que cuando se nos mete una cosa en la cabeza, que es por ahí que vamos, que es por ahí que vamos, que es por ahí que vamos, nos traen las escrituras, mi hermano, pero mira, no, es que no, es por ahí que voy, es por ahí que voy, es por ahí que voy. Así que la obstinación, desobedecer flagrantemente la voluntad de Dios, no solo es obstinación, es obsesión, es terquedad, más aún, es temeridad. Hermanos, es una temeridad. ¿Ustedes han visto lo que se llama manejo temerario? Cuando una persona anda por ahí confiando en sus habilidades. No, espérate, pero ¿qué tú te crees? ¿Que tú estás en las 500 millas de Indianápolis? No, una multa. ¿Por qué? Por manejo temerario. Y aquí tengo que hablar un poquito con cuidado. No vaya a hacer cosa que me incrimine. Pero el asunto es que es temerario uno atreverse a ir en contra de la voluntad de Dios. Wow, hermanos, ahora nos preguntamos, ¿y por qué esa fuerte negativa de Dios de dejarlos ir a Egipto? Porque desde el inicio, desde que Dios los sacó, les dio instrucciones específicas al respecto. En Deuteronomio 17:16, que es cuando se les repite la ley a la generación que va a entrar ya a constituirse como nación en Palestina, se les dice, cuando ustedes tengan rey, el rey no hará que el pueblo vuelva a Egipto. Y oigan esto, más claro de ahí no puede estar. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Dios no quería que el pueblo volviera a Egipto. Hermanos, para Israel, Egipto simbolizaba la esclavitud, la vida pasada de la cual ellos habían sido libertados.
Es por eso que el profeta Oseas le dice a Israel en Oseas 8:13, el Señor los castigará por sus pecados, ellos volverán a Egipto. Así que no solamente tenían la prohibición de volver a Egipto, sino que en más de una ocasión los profetas le dijeron que uno de los castigos de Dios era llevarlos de nuevo a Egipto. ¡Wow! Es impresionante cómo Dios a veces nos castiga con aquello que queremos. Insistimos, y dice no, 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 no. Hasta que Dios dice, te voy a castigar, te voy a decir que sí. Porque Él sabe lo que nos conviene. Deuteronomio 28:68. Y te hará volver el Señor a Egipto en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. Los voy a castigar llevándolos a Egipto. Y ellos quieren ir voluntariamente. Es irracional realmente. Y esto se cumplió como parte del cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito conquistó y destruyó a Jerusalén. Se llevó unos 17,000 judíos a Egipto a trabajar duramente y vendió a todos los que tenían menos de 17 años. Hermanos, Dios nunca se equivoca. Pero por otro lado, el querer o buscar ayuda fuera de Dios es algo que Dios en la Escritura siempre asume como menosprecio. Dios te dice, yo estoy aquí, no te preocupes, estoy contigo. No, pero déjame decirle a fulano para que me ayude. Estoy yo, ¿qué más tú necesitas? ¿Qué más necesitas? Él les acababa de decir que estaría con ellos. Sin embargo, estaban ya inclinados a seguir sus propios deseos. Y por eso dice Isaías 3:11, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Ahora, ¿saben qué? A fin de cuentas, la razón principal por la que ellos no debían ir a Egipto, ¿ustedes saben cuál es? Porque el Señor dijo que no. Ese es el punto. Y nosotros a veces somos como niños. Esos niños que antes de obedecer, ellos quieren saber por qué. Guarda los juguetes y vete a bañar. ¿Pero por qué tengo que bañarme ahora? Tú no tienes que saber por qué tienes que bañarte ahora. Báñate. De hecho, es una mala práctica de los padres acostumbrar a los hijos a explicarle todo. Es una mala práctica. Porque ellos tienen que obedecer la autoridad. Lo entiendan o no lo entiendan. Lo mismo que nosotros. Dios dijo, no vayas a Egipto, no te preguntes qué es lo que está pasando, ni racionalices, no vayas a Egipto. Ustedes saben lo genial, que Dios les dice, si ustedes se van a Egipto, allí les va a ocurrir exactamente lo que ustedes quieren evitar. Lo que ustedes quieren evitar, versículo 17, morirán a espada allí, de hambre y de pestilencia, no les quedará sobreviviente ni quien escape del mal voy a traer sobre ellos. Su desobediencia acarrearía la ira de Dios. ¿Cómo? En pleno siglo XXI, la ira de Dios. Sí, la ira de Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es amor, pero Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y dice que Él se aira contra el pecado y la desobediencia es pecado. Esto no es popular, pero nosotros oramos ahorita que el Señor nos ayudara a no hablar aquí lo que es popular, sino lo que es conforme a la voluntad de Dios. La ira de Dios es atraída con la desobediencia flagrante. Y como para que no quede dudas, a partir del versículo 19 del capítulo 42, Jeremías hace una especie de resumen. Por si usted no ha entendido, déjenme resumirle claramente qué es lo que Dios les está ordenando a ustedes. Y empieza el versículo 19 con la siguiente palabra. El Señor os ha hablado. Ustedes pidieron voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, ok. El Señor os ha hablado. Y entonces, franca y tajantemente le dice, no entréis en Egipto. Si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, muchos de nosotros, ¿saben lo que estuviéramos haciendo?
Pero vamos a buscar, ¿estás seguro que esas versiones? Vamos a buscar en el hebreo a ver qué es lo que significa no entréis en Egipto. ¿Qué parte que tú no entiendes? No entréis en Egipto. ¿Cuál de esas tres que tú no entiendes? Ah, pero cuando nosotros se nos dice algo que no es conforme a lo que nosotros deseamos, inmediatamente queremos saber griego y hebreo, los idiomas originales, hasta arcadio queremos saber. Eso, no entréis en Egipto. Más claro de ahí. Estaba clarísimo. Hermanos, el problema con nosotros a veces no es la claridad, es la dureza de nuestros corazones. Pero hay más, se le añade una acusación. Y Dios le dice por medio de Jeremías, porque ustedes se engañan a vosotros mismos. Una versión inglesa lo traduce de la siguiente manera: disfrazasteis vuestros corazones cuando me enviasteis a consultar a Dios. En otras palabras, ustedes se engañaron a ustedes mismos pensando que me iban a engañar a mí. Porque danos la voluntad de Dios cuando ellos realmente no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios, ellos estaban buscando la aprobación de Dios, que son cosas diferentes. Ellos ocultaron información cuando ellos vinieron a Jeremías a hacer su petición. De hecho, es interesante que en el capítulo anterior, capítulo 41, ellos se habían movido de Mizpa, que era el lugar establecido por Babilonia como el eje central de su nueva provincia. Ellos se habían movido de Mizpa, habían bajado al sur hacia Belén. ¿Para qué? El versículo, el final del capítulo 41 dice claramente, versículo 17, y fueron y se quedaron en Jerut-Quimán, que está junto a Belén. Oigan lo que dice, a fin de entrar en Egipto. ¿Se están dando cuenta? Estoy en Mizpa, señores, vámonos de aquí. ¿Para dónde vamos? Vamos para Egipto. Arrancan para Egipto. Estoy camino a Egipto. Jeremías, pregúntale al Señor que qué hacemos. ¿Cómo que qué hacemos? ¿Ya ustedes arrancaron a hacer? Pastor, quiero una cita con usted. Nos reunimos, pastor, mire, yo estoy orando mucho porque yo no sé, usted sabe que se me ha presentado la posibilidad de irme a los Estados Unidos. Ajá, sí. Pero entonces el problemita es que yo todavía no tengo los papeles bien en regla. Entonces me hablaron de que si yo voy, una gente allá me arregla esto y me dice esto. Mi hermano, pero ¿y tú tienes dónde quedarte? No, todavía. Y uno hace varias preguntas y no hay que las condiciones dadas, solamente en la cabeza del hermano. Y cuando uno le dice de una manera lógica y razonable al hermano, hermano, ¿tú sabes qué? Yo creo que lo más sabio es que tú esperes unos meses largos hasta que las cosas se resuelvan. Pastor, es que no puedo porque yo tengo los pasajes comprados para la semana que viene. Uno se ríe, ¿verdad? Ustedes no se imaginan lo común que es eso. Ah, yo fui a buscar consejo. A buscar consejo, tú fuiste a buscar apoyo, ya tú tenías tus cosas resueltas. Ya yo había arrancado para Egipto. Y entonces va donde el Señor, Señor, muéstranos tu voluntad. No, tú no quieres saber la voluntad de Dios. Tú quieres que Dios te diga lo que tú quieres oír. Ahora, llegamos al capítulo 43 y entonces vemos allí, habiendo visto la petición del pueblo y la respuesta de Dios, vemos entonces en el capítulo 43 la respuesta del pueblo. Y lo podemos resumir en una sola palabra, desobediencia. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Desobediencia. Pero vamos a dividirlo en dos. En los primeros 3 versículos nosotros vemos la desobediencia argumentada. La desobediencia argumentada. Cuando ellos escucharon lo que Dios les mandó a decir, no se atreven a decir claramente, pues si eso es lo que Dios quiere, yo tengo que hacer. Miren, de verdad, hay casos, pero son la excepción, que son capaces de decir, yo sé que eso es lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Qué temeridad. Pero eso no es lo común. Lo común nuestro, ¿ustedes saben qué es? No somos locos para decirle a Dios, Señor, yo no lo voy a hacer así. No, empezamos a buscarle la vuelta. Eso no es verdad lo que tú dices. Acusan a Jeremías de mentiroso. O sea, Jeremías era confiable al momento de ir a buscar la voluntad de Dios. Pero cuando Jeremías le dice lo que ellos no quieren oír, ya Jeremías no es confiable. Tú no estás diciendo mentira. Dios no dijo eso. En otras palabras, yo no me estoy yendo contra Dios, porque ¿cómo yo me voy a ir contra Dios? No, yo me estoy yendo contra ti que está inventando. Es más, eso fue influenciado por Baruch, tu escriba, que tiene ciertos intereses políticos. Hermanos, es más fácil distorsionar su palabra que oponerse directa y claramente a su voluntad. Es por esto que es tan común expresiones como estas en medio del pueblo de Dios. Yo no creo que esa sea la interpretación del texto. O sencillamente, yo no lo veo así. Pero
no tienen argumento en contra. No, que sencillamente que no lo ven así. Porque es algo que afecta su modus vivendi o su forma de pensar o su forma de vivir. O eso realmente no es tan así. O esa es tu opinión. A mí me impresiona cuando, eso es algo que uno ve mucho en las redes sociales, cómo la gente opina sin ningún tipo de base ni de argumento. El simple hecho de que yo quiera algo ya es suficiente para decir que es así que debe ser. Es impresionante. Bueno, uno puede entender eso con el que no conoce a Dios, pero no con el creyente. Hermanos, pensemos, por ejemplo, en un creyente que le encanta ver películas. Y eso no es malo en sí. Pero le encanta tanto que él llega a justificar ver escenas que son claramente pecaminosas. Y cuando alguien le dice, pero mira, en esa película sale tal cosa, no, por eso a mí no me afecta. El punto no es si te afecta o no, el punto es que eso es pecaminoso. Bueno, pero es que la verdad es que uno empieza a dar argumentos. O aquí nos encontramos nosotros con un creyente que tiene un gran acervo cultural y artístico. Y entonces cuando está en una galería de arte y él dice que el cuadro de la maja desnuda es una maravilla. ¿Cómo que es una maravilla? ¿Eso fue una mujer que pintaron ahí? ¿Una modelo? Sí, pero eso es arte, eso no es pornografía, eso es arte. Ustedes saben las peripecias bíblicas y teológicas que hay que hacer para justificar esa posición. Pero hermano, tú y yo somos muchas veces malabaristas de la Biblia. Todo eso para decir que eso no es como yo no quiero que sea. Hermanos, por favor. El pueblo, no atreviéndose a reaccionar directamente contra Dios, lo hace contra su mensajero, que al fin de cuentas es lo mismo. ¿Y cómo es posible que unos minutos antes ellos habían dicho, 10 días antes, ellos habían dicho, queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo es posible que ahora lo acusen de mentiroso? La Escritura dice cuál es la raíz. Dice, y los hombres arrogantes. Reina Valera dice, y los hombres soberbios. ¿Ustedes saben cuál es la raíz? Hermanos, esa arrogancia, pensar que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene. Lo voy a repetir, esa arrogancia, pensar que nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que nos va a salir mejor que la forma en que Dios nos manda. ¡Wow! Eso es arrogancia. Así que después que ellos hicieron sus argumentaciones, ¿qué sigue? Claramente, de versículo 4 al versículo 7, entonces nosotros vemos la desobediencia consumada, la llevan a cabo. Joanán y los líderes reúnen al pueblo, los recogen a todito y se lo llevan a Egipto. Y se llevan a Egipto, incluyendo a Jeremías y a Baruch. A todos. Oigan cómo lo expresa el versículo 4 del capítulo 43. No obedeció pues Joanán, ni ninguno de los capitanes, ni nadie del pueblo, la voz del Señor. No obedecieron. Hermanos, capítulo 42, 19. No entréis en Egipto. Capítulo 43, 7. Y entraron en Egipto. Wow. No se llega ahí de un salto. Se llega ahí argumentando, se llega ahí discutiendo, pero se llega. Así que, ¿qué cuadro tenemos ahora? Hermanos, que casi 1000 años después de que el Señor había liberado a su pueblo de Egipto, Joanán y los otros, en su desobediencia, llevan a la nación de Dios de nuevo a Egipto. Como alguien lo expresa, qué ironía, regresaban voluntariamente a la tierra de esclavitud. En los versículos 8 al 13 del capítulo 43, ya en Egipto, Dios dice, ustedes no se van a librar de mí, yo lo voy a seguir diciendo y hablando. Y Dios les reitera la retribución que vendrían por causa de su desobediencia. De una manera figurada, con un simbolismo de unas piedras colocadas en un lugar específico, Dios les dice, y ya de una manera más clara, Dios les dice, ustedes van a ser allá en Egipto atacados y destruidos por Nabucodonosor.
Y esto ocurrió en el año 37 del reinado de Nabucodonosor, es decir, 567 al 566 antes de Cristo. Hermanos y amigos, la desobediencia a Dios no es un juego. Hermanos y amigos, la desobediencia a Dios no es un juego. Atrae la ira de Dios, atrae el juicio de Dios. Y otra cosa más, va endureciendo el corazón cada vez más. Ellos iniciaron pidiendo la voluntad de Dios en el capítulo 42. En el capítulo 43 acusan a Jeremías de mentiroso y desobedecen flagrantemente. ¿Y ustedes saben lo que sucede en el capítulo 44? No tenemos tiempo de leerlo. El profeta Jeremías le dice, oigan, ustedes se están adorando a la reina del cielo. ¿Y ustedes saben lo que responden ellos? Oigan su respuesta en el versículo 16 y 17 del capítulo 44. No vamos a escucharte, sino que quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que la desobediencia puntual en un momento específico nos pasa a todos. Pero uno tiene que tener mucho cuidado de que no se convierta en un patrón. Porque cuando se convierten en cotidiana y repetitiva, endurece el corazón, provocando que se pierda toda sensibilidad espiritual. Ellos no estaban bien en el capítulo 42 cuando pidieron la voluntad de Dios. Pero ellos sabían, era luchando. Pero ya en el capítulo 44 dicen claramente, nosotros no te vamos a hacer caso, nosotros no importa lo que Dios diga, nosotros vamos a ofrecer sacrificio a la reina del cielo. Uf. Aplicaciones. Permítame dar 3 aplicaciones. En primer lugar, hermanos, nosotros vemos en este relato verídico que la verdadera obediencia es más que conocer la voluntad de Dios, es hacerla. Esto puede parecer muy lógico y todos podemos decir sí, pero no necesariamente significa que todos vivimos así. La obediencia va más allá de las palabras. Nosotros podemos asumir una terminología correcta, donde en nuestra vida diaria y regular nosotros decimos que vivimos para la gloria de Dios, donde nosotros decimos que Dios es lo más importante en nuestras vidas, donde nosotros decimos que para mí el vivir es Cristo. Toda esa terminología está muy bien, pero eso no es obediencia. La obediencia es actuar en cada circunstancia como Dios ordena. Así que decir y hacer son cosas totalmente diferentes. Hay personas que buscan ayuda en momentos de necesidad, de aflicción o de toma de decisiones importantes. Más de lo que yo quisiera reconocer, yo he tenido a lo largo de los años en mi oficina, y tristemente tengo que decir que no solamente inconversos, sino también creyentes, que van buscando una orientación aparentemente. Y cuando se le dice claramente lo que la Escritura dice, al principio el hecho de hablar los hace sentirse bien. Es como, ya me desahogué. Y salen y dicen, ay pastor, ya yo me siento mejor. Eso no es que van a hacer lo que la Biblia dice. Eso es que ya ellos hablaron. Entonces salen y después uno se entera que ellos siguieron en el mismo curso de acción que ellos tenían. Eso no es obediencia, eso es desobediencia. La obediencia real es una verdadera actitud del corazón, es una disposición de la voluntad a realmente someternos a Dios. Implica, y esta es la parte que nos duele, pero tengo que decirlo, hermanos, la verdadera obediencia implica deponer nuestros deseos para hacer los deseos de Dios. Esa es la parte dolorosa, que ni tú ni yo queremos deponer nuestros deseos. Tú y yo queremos hacer nuestra voluntad por encima de todo. Así que, hermanos, no confundamos el conocimiento de la voluntad de Dios con hacer la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, es común que los mandatos o las órdenes de Dios nos parezcan irracionales. Así que obedecer en muchas ocasiones puede parecer irracional, pero déjenme decir firme y terminantemente, los mandatos e instrucciones de Dios nunca son irracionales. Te parecen a ti, me parecen a mí, pero nunca son irracionales.
Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame a Isaac, tu hijo. Y ustedes saben todo lo que Abraham había pasado para tener ese hijo. Como yo les había dicho, muchísimos años y se desespera y tiene a Ismael. Y Dios le dice que no es ese, que es uno tuyo. Ah, bueno, pues el año que viene, no, como 10 años más. Y entonces viene Isaac. ¡Wow! Finalmente. Y cuando Isaac tiene 14, 15 años, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Espérate. Señor, yo no le encuentro la razón a eso. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Pero Dios lo ordena. ¿Es irracional? Ay, así sí es bueno, nosotros sabemos la historia. Ah, no, pero entonces cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice, detente, y ahora sé que tú me temes. Ay, qué lindo es después que tenemos la historia completa. Pero para llegar al final de la historia, hay que hacer bien la mitad de la historia. Y la mitad de la historia es muchas veces hacer lo que todo el mundo dice que no hagamos. Pero mira, es que es el único trabajo que tú tienes. Si tú lo dejas porque te están obligando a hacer lo pecaminoso, hazte de cuenta que Dios no te lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque tú estás haciendo lo pecaminoso, pero tú no eres responsable porque es tu jefe que te lo está mandando. Tú te vas a tragar un cable, está muy duro, no sea tonto. No, mi conciencia me dice que yo no puedo pecar contra Dios bajo ninguna circunstancia, así que yo no lo voy a seguir haciendo. Muchas veces los mandamientos de Dios no parecen racionales. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema? El problema, mis hermanos, una vez más, es la arrogancia. ¿Cómo podemos creer que vamos a entender todo el proceder de Dios? Yo sé que he dado este ejemplo en otras ocasiones. Excúsenme, cuando yo encuentre otro mejor, daré otro. Pero no encuentro otro mejor. Así que excúsenme la repetición. Usted se imagina que usted tiene un niño de 1 año y medio que hace días que tiene una fiebre y los antibióticos orales no han funcionado. Así que el médico dice, mira, tenemos que inyectarlo, si no lo vamos a tener que internar ya. Y usted se acerca a su hijo de 1 año y medio con la jeringuilla, como se le hace, ¿verdad? Hasta que sale la cosita y le dice, ven mi hijo. Y usted se siente a explicarle que lo mejor para él es que usted le va a poner esa puya. Y el niño lo va a mirar y le va a decir, ah, papi, sí, ya yo te entendí, ven, pónmela. Es así, ¿verdad? No. ¿O qué usted va a hacer? No, pero yo le dije, pero él no me hizo caso. Lo que pasa fue que me faltó explicarle. Espérate, mi hijo, mira. Esto contiene lo que se llama antibiótico. ¿Anti qué? Anti nada, que tú me vas a apoyar. Ahora, yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Es irracional lo que el padre está haciendo? No. Si el niño pudiera hablar, para el niño sería irracional. Papi, pero tú dices que tú me amas y que tú me quieres y tú estás loco por puyarme. ¿Qué racional tiene eso? O sea, ¿dónde está la razón de eso? Que tú me quieres puyar con ese hierro y entonces diga que es por amor. Ajá. ¿Ustedes saben cuál es el problema? El problema es que el niño no tiene la capacidad de entender lo que el padre sí conoce. ¿Ustedes saben qué? La diferencia que hay entre tu hijo y tú es 1000 veces mayor o 1000 veces menor que la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Así que aquí estamos nosotros cuando Dios dice hazlo así y nosotros estamos aquí discutiendo porque no entendemos. Yo no puedo, una de las frases que a veces uno escucha es que yo no puedo creer que Dios quiere que yo sea infeliz. No, Dios no quiere que yo sea infeliz. Dios quiere que tú hagas esto, pero yo soy infeliz si yo hago eso. Ese es tu problema, no el de Dios. Tú tienes que cambiar tu modo de pensar. Pero Dios no quiere que seas infeliz. Dios precisamente quiere que lo hagas así para que te vaya bien. Son cosas diferentes. En ese sentido, hermanos, la verdadera obediencia es un asunto de fe. Es un asunto de confiar en el Señor. Es un asunto de creer que Dios es como es y quien es. Él es omnisciente, Él es soberano, es omnipotente. Y es precisamente por eso que nuestro sorprendente Dios y Padre Celestial puede hacer lo que Él promete. Y Él promete hacernos bien. Pero ¿saben qué? Él promete hacernos bien cuando nosotros obedecemos. Es por esto que Él puede prometer lo que Él quiera. Tú y yo no podemos prometer lo que queremos. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, yo hubiera querido prometerles que íbamos a ir a Disney. Pues yo no podía prometerles, pues yo no tenía el dinero para eso. Ni que quisiera con todo el deseo del mundo. No puedo prometer lo que no puedo hacer. A Dios no le pasa eso. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Porque Él conoce todos los detalles, todas las aristas
Y no solamente las conoce, sino que Él determina todo para que sus propósitos sean cumplidos. Pensemos en nuestra historia, por ejemplo. ¿Cuál fue la orden? Quédense en la tierra para que les vaya bien. No se vayan a Egipto, pues le irá mal. Pero que yo no veo cómo nos puede ir bien aquí. Tú no lo ves, pero Dios sí. ¿Qué sucedió después? No hay ningún registro histórico de que Nabucodonosor haya tomado represalias. Número 1. Número 2, poco tiempo después, bajo el mando de Esdras, Nehemías y Zorobabel, empezó la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas. ¿Ellos lo sabían? No. Hermanos, por fe andamos, no por vista. No podemos querer ver todas las cosas para actuar. Vamos a confiar en que Dios las ve, y si Él nos dice que hagamos algo, vamos a hacerlo a su manera. Siempre va a ser mejor que la nuestra. Si hubieran creído lo que no veían por el solo hecho que Dios lo decía, hubieran obedecido y hubieran recibido la bendición de Dios. En tercer lugar, tercera aplicación. Y hermanos, de esto quiero decirlo lo más enfático y claro posible. Hermanos y amigos, no hay forma de que nos vaya bien desobedeciendo. Oigan, lo voy a repetir. No hay forma de que nos vaya bien desobedeciendo. Lo que nosotros vemos en las Escrituras con frecuencia, la ironía de que Dios nos castiga dándonos lo que queremos, porque Él nos los quería evitar porque sabía que no nos convenía. El pueblo quería ir a Egipto, ¿para qué? Para evitar la guerra y para tener alimento. Sin embargo, lo que ellos encontrarían en Egipto era precisamente lo que querían evitar. 42:16. La espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca allí en Egipto, y no moriréis. Hermanos, la relación de nosotros como criaturas, desde el inicio de la creación, nuestra relación con Dios es una relación de rey súbdito, creador criatura, soberano, siervo. La obediencia es importante. La historia de la humanidad es una historia de obediencia y desobediencia. Desde que Adán y Eva desobedecieron, por la obediencia de uno, vino el problema que tenemos nosotros ahora. Gloria a Dios que por la obediencia de uno podemos ser salvos. Pero es una historia de obediencia y desobediencia. Adán y Eva. Luego viene la maldición sobre Caín, el juicio del diluvio, la torre de Babel, y ahí seguimos vez tras vez, la historia de Dios diciendo cómo deben ser las cosas, y el hombre creyéndose Dios y diciendo, yo no lo voy a hacer así. Es tan importante para Dios la obediencia, que Él se tomó el tiempo, cuando estaban a las puertas de Canaán, de dividir el pueblo en dos y mandar una parte al monte Ebal y otra parte al monte Gerizim. ¿Ustedes saben para qué? Y grandes capítulos, largos capítulos de Deuteronomio contienen esta información. En uno iba a leer y a proclamar todo lo que Dios iba a hacer con ellos si obedecían. Y en el otro a proclamar todo lo que iba a suceder con ellos si desobedecían. Para Dios la obediencia es importante. Sumamente importante. Yo tengo el temor de que sin intención, en muchas ocasiones nosotros hemos sobreenfatizado la gracia de Dios, confundiendo lo que ella significa o abusando de ella. Hermanos, es claro, clarísimo, que no somos salvos por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de uno, de Cristo. Y así como no somos salvos por nuestra obediencia, es también claro que nuestra relación con Dios, nuestro deleite de Él, esa comunión íntima con Él no está determinada por nuestra obediencia. Sin embargo, eso no significa que la obediencia no es importante, porque la obediencia se constituye en la mayor evidencia de que ciertamente somos de Él. Ese es el punto. Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo lo que decía, ¿y por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es una contradicción. Si yo soy el Señor, obedéceme. Si tú no me obedeces, yo no soy tu Señor. ¿O es muy difícil de entender eso? O Dios es el Señor y le obedecemos, o Él no es el Señor y no le obedecemos. ¿Qué pensamos nosotros, si yo pregunto aquí, de la condición espiritual de Johanán y los líderes y el pueblo?
que eran creyentes que en un momento se desviaron. No, es evidente que ellos no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia flagrante, repetida, es una fuerte evidencia de no conocimiento del Señor. Yo sé, hermanos, yo sé que en algunos contextos cristianos se enfatiza tanto y tanto el deber, y siempre se predica el deber, que sin quererlo se crea un cristianismo legalista, un cristianismo donde todo depende de lo que yo haga. Bueno, ese es un error, esa es una equivocación, porque nosotros no somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es la que nos capacita para obedecer. Sin su gracia es imposible que obedezcamos. Y parte de lo que este capítulo quiere mostrarnos es la condición del hombre y la necesidad de un Salvador. Porque cuando el hombre sigue sus propios criterios, sus propios caminos, es imposible que sea salvo. Necesitamos la gracia, la misericordia y la compasión de Dios que Él ofrece gratuitamente a todo aquel que viene. Así que una de las tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas es capacitarnos para hacer su voluntad. Pero hermanos, ¿cómo es posible que creamos o que pensemos que podemos desobedecer a Dios aquí y allá y que nos va a ir bien? Eso es imposible. Al que no conoce al Señor Jesucristo, al que no se ha arrepentido de sus pecados, al que no ha clamado a Cristo para que lo perdone y lo salve, no hay forma que le vaya bien. Y aún en esos casos extraordinarios que parece que les va muy bien, eso es irreal, hermanos, porque tarde o temprano le va a ir mal. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Pero mira, fulano no es cristiano y tiene un matrimonio estable, él no tiene problema, no hay enfermedad en su vida, tiene una familia armoniosa, le va sumamente bien económicamente, fantástico. Algún día va a cerrar los ojos y se va a despertar condenado por la eternidad lejos de Dios. ¿Es un buen negocio? Es un negocio pésimo. Es un negocio pésimo. No siempre la bendición de Dios es lo que nosotros interpretamos que es bendición, pero siempre lo es. En algunas ocasiones he usado frases como esta: bendito cáncer. Uf. Hermanos, ¿puede ser un cáncer una bendición? ¿Saben qué? Hay personas que Dios los ha postrado con un cáncer y allí postrados ellos se han arrepentido y se han convertido. Así que ese cáncer se convirtió en la mejor bendición de sus vidas, porque no morirán ahora si se sanan, pero nada más darle unos cuantos añitos más y luego perdidos por la eternidad. Así que con respecto a mi familia, esto no es por catálogo, la vida no es por catálogo, pero si fuera por catálogo yo pidiera: Señor, mándale lo más malo posible a todos los que no te conocen para que se conviertan. No es así que funciona. Pero lo que mejor puede pasarle a todos mis seres queridos es que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan al Señor para tener vida eterna. Eterna. Gozando de nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Así que no me malinterprete. Nosotros no podemos ir por ahí diciendo que todo lo que viene a nuestras vidas malo es por desobediencia y todo lo que viene a nuestras vidas bueno es por obediencia. No es eso lo que estamos diciendo, hermanos. Pero lo que estamos queriendo es colocar la importancia de la obediencia en su justo lugar, porque me temo que nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de Dios que hemos empezado a ser descuidados, apáticos con respecto a la importancia de la obediencia. Es por eso que dice un autor cristiano lo siguiente, me encantó, lo he repetido en otras ocasiones. Dice él: en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. En todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Una nota pastoral para concluir. Ustedes saben que nunca me paso. Recibí tarde, perdónenme por hoy. Una nota pastoral. Hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Y aunque no tiene que ser así, ni está escrito en ningún lugar, pero no está mala la práctica de tomar resoluciones y de
decir, mira, este año yo voy a trabajar con esto o con aquello. Es un buen momento para establecerse metas y propósitos. Mis hermanos, yo los animo ante esto que hemos hablado esta mañana, esta exposición de la palabra. Yo les animo a que oremos a lo largo de todo este año, que el Señor nos dé un espíritu deseoso de conocer y hacer su voluntad. Un espíritu deseoso de conocer y hacer su voluntad. Esta iglesia, en su nacimiento, cometió muchos errores por inmadurez, por desconocimiento. Pero si hay algo claro, y yo tengo la convicción de que Dios la bendijo por eso, era el deseo que caracterizaba a todos los que iniciaron esta iglesia, de hacer la voluntad de Dios costara lo que costara. Y esto es malo, pues no lo hago. Ahí nadie estaba de que, espérate, explícame bien, ¿hasta dónde es que se puede llegar? Ahí nadie le interesaba que hasta dónde que se puede llegar. Ahí todo el mundo lo que le interesaba es, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Se cometieron errores, se cometieron excesos, pero Dios bendijo el deseo del corazón. Ahora, 38 años después, tenemos una iglesia más madura, qué bueno por eso. Pero recuérdense que a veces los frutos se maduran tanto que se caen y se explotan. Entonces, que esa madurez no nos lleve a ser tan maduros que ya entendemos y discernimos qué cosas sí y qué cosas no de la palabra de Dios. Poco a poco yo creo que nos hemos ido acostumbrando a escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen, y yo creo que es así, que una de las características de esta iglesia, cada iglesia Dios le da una característica especial, pero muchos dicen que una de las características de esta iglesia es la fidelidad y la buena predicación desde el púlpito. Instrucción no falta, enseñanza no falta, pero mis hermanos, mucho cuidado con creer que escuchar buena enseñanza es lo mismo a vivir buena enseñanza. Son cosas diferentes. Y yo no quisiera pensar que llegue un momento en que Dios quite el candelero de esta iglesia porque nosotros nos acostumbramos a la teoría y nos olvidamos de la práctica. Es muy común en nuestra iglesia escuchar con frecuencia o ver actitudes o acciones como eso no es tan así. Bueno, esos son los pastores que piensan así, pero no lo demente, que eso no es así tan estricto. Hermanos, yo les pido que oremos, que el Señor nos ayude a dejar de racionalizar los mandatos de Dios y empecemos a preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Aunque me duela, eso es lo que yo voy a hacer. Cuando usted escucha a alguien que le dice que la Biblia dice algo que a usted no le gusta, no empiece a argumentar inmediatamente. Diga, bueno, pero esta persona ama al Señor, esta persona conoce al Señor. Déjame ver si tienes razón. No vaya a hacer cosas que yo me encuentre desobedeciendo a Dios. Es una actitud por la que yo estoy pidiendo. Es una actitud, que el Señor nos dé la actitud. A lo largo de este año se predicaron de muchísimos aspectos. De muchísimos aspectos. Pero a veces decimos, pero ha afectado. Dios le dijo claramente al pueblo, no entres a Egipto. Y ellos empezaron a racionalizar. Hermanos, desde este púlpito se ha mostrado por las Escrituras, no evadas tus impuestos. No, pero que la cosa está dura, si yo lo hago quiebro, pues entonces tú no tienes una compañía, tú lo que tienes una agencia de recaudación de impuestos. No dejes de congregarte. Ay, que tengo ciertas complicaciones. No trates ásperamente a tu esposa. Pastor, que usted no la conoce, yo no tengo que conocerla. No irrespetes a tu esposo. Pastor, pero que no irrespetes a tu esposo. No malgastes tu tiempo. Que usted sabe que como yo trabajo con eso, tengo que estar siempre ahí en la computadora. No malgastes tu tiempo. No ames el mundo. No, eso no es nada. Yo voy a esos sitios, pero yo no me ligo, yo voy, pero yo no me emborracho. No ames al mundo. No seas independiente de la vida de la iglesia. No, que a mí no me gusta, yo soy poco sociable. No seas independiente de la vida de la iglesia. No te vistas indecorosamente. No, pastor, si usted ve a la gente del mundo, ese no es el patrón es Dios. Si la gente del mundo deja ver todo y tú estás dejando ver la mitad, no te sientas bien. No vistas indecoroso.
No deje de reprender a tu hermano cuando peca. Es que usted no conoce al hermano. Si yo me le acerco y le digo algo, así que yo mejor le digo a otro que oremos por él para que el Señor le quite ese pecado. Ajá, eso es lo que dice la Biblia. No, pero a veces no nos interesa lo que dice la Biblia, a veces nada más nos interesa lo que nosotros queremos hacer. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Salmo 143:10 sea nuestra petición. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Aquí se han predicado el año pasado muchísimas cosas. Uno a veces predica acerca de la enseñanza de los hijos y uno todavía se topa con padres que dicen, no, pues yo a mi hijo lo quiero mucho, yo a mi hijo yo no lo disciplino. Pero la Biblia dice claramente cómo es. Bueno, no, pero no argumente, es mentira, tú no te mandas, te mandó fulano. No, no. Hermano, nosotros queremos que el Señor siga usando esta iglesia. Pero para nosotros ser ejemplo, no sea ese ejemplo desde el púlpito, sea ese ejemplo desde allí. Y todos nosotros tenemos que vivir y que seamos reconocidos porque amamos las Escrituras para ponerla por obra. Para que el Señor nos bendiga, para que proclamemos su nombre, para que hagamos su voluntad. Que el Señor nos libre, eso es una buena oración, que el Señor nos libre de nuestros propios deseos. Y ponga un fuerte anhelo por sus deseos, por su voluntad. Hermanos, haciendo las cosas a su manera, siempre, siempre, siempre es mejor que la nuestra. Que el Señor nos bendiga y nos dé un año de crecimiento, no solo en su conocimiento, sino en una vida que muestre